Gracia y paz a cada uno de nosotros. Estamos aquí nuevamente reunidos para seguir compartiendo lo que es Efesios capítulo 5. Y vamos a ver en esta oportunidad los primeros 20 versículos. Y muy bien como subtítulo, la Reina Valera subtitula esto como Andad como hijos de luz. Y dice el primer versículo: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira, yo quiero volver a algo que mencionaba anteriormente. Esto de ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos implica que nuestra genética viene de Dios. O sea, quiero llevarlo a términos humanos para que me entiendan. Genéticamente, fenotípicamente, mi yo externo, lo que la gente ve de mí, se parece a mi papá. Uh-huh. De hecho, pueden haber algunos ademanes. Por ejemplo, mi papá cuando está enojado o está pensando algo mucho o le mortifica algo, se rasca la cabeza. Yo tengo ese mismo ademán. Pero eso es algo que mi genética lo tiene. Eso no es algo inventado. Uh-huh. Eso es algo que yo lo arrastro de mi papá. Entonces, mi genética interna, mi genotipo, lo que la gente no puede ver de mí, pero que se expresa al exterior con mi fenotipo, es de lo que Pablo está hablando aquí. Y mira, ahora quizá tenga un poquito más de sentido. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Uh-huh. No es que ustedes no tienen eso de Dios para imitarlo. Sí, ustedes tienen eso dentro. O sea, ustedes van a expresar eso de Dios porque son hijos. Ya ustedes tienen esa genética impregnada. Esos frutos del Espíritu nosotros los tenemos dentro, porque ya ese corazón de piedra que nosotros teníamos, Dios lo convirtió por carne. Ahora hay un nuevo pacto en nosotros que es el que nos rige y el por el cual nosotros vivimos. Y de hecho, el mismo Pablo en Efesios anteriormente dice que ya Él hizo todo nuestro camino, toda nuestra trayectoria por el cual nosotros vamos a andar. O sea que no es descabellado lo que Pablo está pidiendo acá, ni es algo que nosotros no podemos cumplir. Eso nosotros lo tenemos dentro. Ahora hay que tomar en cuenta algo. Nosotros tenemos dos genéticas dentro de nosotros que luchamos con ella. Hay algo que se niega, la carne se niega a esto, pero nuestro espíritu, que es de Dios, expresa esto de una manera natural cuando nosotros vivimos en el espíritu. Lo que pasa aquí, yo entiendo que el punto es que también nos están dando otra medida que es bastante grande, como digo yo, y es por lo tanto, dice, por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados, dice esta versión, y lleven una vida de amor, así como Cristo. El problema es la estatura o lo alto que es para nosotros, lo alto en el sentido de que a la perfección de quien yo tengo que compararme no es conmigo mismo, es con Cristo. Porque el texto dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Cristo se entregó total. Él no tuvo nada que ocultar. Él fue una entrega al 100%. Y para nosotros entiendo que eso hoy en día, cuando nos da trabajo hasta ir a la iglesia, pero no es que no se puede, porque es lo que yo quiero que se entienda aquí. Es que nosotros, es lo que Pablo le está pidiendo que hagan al pueblo de Efesios, es algo que se puede, porque que lo que nosotros tenemos dentro de Cristo, ahora, que tener algo en cuenta, eso es en Cristo que lo podemos hacer. Uh-huh. Sin Él no se puede. No, ciertamente. Sin Él no se puede. Entonces, por eso es que cuando el versículo comienza, dice, como hijos,
y no como cualquier hijo, como hijos amados, nosotros debemos imitarlo. Debemos andar en amor y en sacrificio a Dios. O sea, esto no es algo imposible. Nosotros podemos hacerlo. Ahora, la disposición está, en nuestro corazón está, hay que hacerlo. Somos verdaderamente hijos de... Eso es lo que me gusta de Pablo. Somos verdaderamente hijos, debemos hacerlo así. Pero ¿qué es el andar en amor? Es decir, porque aquí nos da la medida de que debemos de andar en amor y entonces nos lo pone como referencia como Cristo lo hizo. Cristo se entregó por amor, debemos decir, por amor a nosotros. Cristo entregó todo, pero para nosotros hoy en día, ¿qué significaría eso? Pienso que la misma cosa, porque aquí habla de ofrenda y sacrificio. Es algo voluntario, no tiene que hacer algo que salga de ti, y sacrificio, algo que te exigen. Pero ambos se hacen en amor, que ese es el punto. Ambos tienen que ser voluntarios. Es decir, es Dios exigiéndote para que cumpla algo, pero que tiene que hacerlo por amor. Y lo pongo tan sencillo, ya que tú lo mencionaste. Por ejemplo, la Biblia nos manda, por ejemplo, a congregarnos. Eso tenemos que hacerlo, pero algo tiene que hacerlo por amor. Exacto. Pero hay una exigencia, hay un mandato que hay que hacerlo. Pero tú lo tienes que hacer por amor. Además que es una obligación, algo tiene que ser voluntario. Y la ofrenda es algo voluntario que no te exigen, pero tiene que salir como de una forma de agradecimiento. Y esa vida de amor que Dios está hablando acá, que ande como que es todo lo que tú vayas a hacer. Eso no se puede limitar solamente a la vida congregacional evangélica, aún en el trabajo. Lo que vayamos a hacer, todo tiene que ser, que eso es muy difícil nosotros hacerlo. Muy difícil porque nosotros tenemos una vida cristiana en particiones, exacto, por secciones, nosotros somos... Entonces nos cuesta a nosotros andar como hijos de Dios, como con el ejemplo que nos pone en Cristo, precisamente porque hemos cuartilizado la vida cristiana. Aquí yo no soy, acá yo soy, entonces no podemos hacer eso. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice que de todas las cosas que vayamos a hacer tenemos que hacerlas en amor, no en amor. Sí, que esa es exactamente la misma vida de Cristo expresada. Yo creo que todo lo que se vaya a hacer tiene que ser en amor, como si fuera para el Señor, como dice también el mismo Pablo. Entonces, mire, ahora yo le pongo un problema a ustedes, que es algo con lo que yo he luchado. Y quizás nos veamos envueltos en algo quizás que no es ni salva ni, pero quiero hacer esa aclaración. ¿Qué hay de aquellos? Nosotros entendemos que la salvación es por gracia, ¿no? Pero hay quienes, entendiendo esto, quieren darle participación a las obras que nosotros hacemos para mantener la salvación. Yo pregunté una vez, ¿por qué tú no pecas? Y yo te hago la pregunta a ti. ¿Por qué tú no pecas? ¿Por qué tú te cuidas de no pecar? Porque es un mandato. Yo debo de guardarme para no pecar. Pero eso no significa que yo no voy a pecar. Yo me cuido porque la palabra me aconseja que me guarde de no pecar. Y por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Ahí era donde yo quería llegar. ¿Tú sabes qué me respondió esa persona a quien yo le pregunté? Me preguntó, porque si yo peco, pierdo mi salvación. Pero mira la mentalidad siguiente. La vida cristiana que yo llevo, de cuidarme de no pecar, la vivo por no perder algo que me dieron. No me cuido de no pecar por amor a lo que Dios hizo. Son dos formas de ver la vida y de cómo vivir la vida cristiana. O sea, no es el amor que Dios me dio a mí lo que me mantiene separado
de inmoralidad sexual, de todo eso, de lo que hemos venido hablando en todo el capítulo 4 de Efesios. No es eso. Es lo que yo pueda perder con lo que hago. Entonces, esto de vivir en amor, llevándolo a este sentido espiritual, implica, no es que yo no me voy a cuidar de hacer lo malo porque voy a perder algo. No, es que yo me voy a cuidar de no hacer lo malo por amor a quien me amó. Uh-huh. Porque lo que yo tengo de él, me limita. Lo que yo he visto de él, el amor que yo vi que él me dio, no, que yo tengo que cuidar esto. Yo no puedo faltarle a cuán majestuoso amor él ha tenido conmigo, y yo voy a venir a ponerlo por el suelo por tan poca cosa. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, esto de vivir en amor va más allá incluso de lo que es una vida cotidiana, sino de cuidar esa relación que yo tengo con Dios por amor a Él mismo. Que es que yo debo de amarle también. No es que solo Él me ama a mí, es que yo también debo amarle. Y por ese amor que tenemos mutuamente, entonces yo debo cuidar mi vida en Cristo, mi vida cotidiana y cómo yo me voy a comportar. Dice el verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Pablo está haciendo referencia como que, oye, como que son santos ellos. Él asume que ellos son santos. Está bien, sigue diciendo. El 4: ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia, porque vos sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundicia o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todo el que anda en esa vagabundería no tiene herencia, ¿eh? Sigue diciendo: nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y este punto aquí me llama mucho la atención por el hecho de que nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué es vano? ¿Qué sería vano en el caso, en nuestro contexto? O en este contexto, esta palabrería vana o palabras vanas, ¿a qué se querrá referir? Palabras que no tienen fundamento. Porque sin sentido. Porque yo puedo... Es como que yo quiera plantearte ahora lo mismo que dijeron a Colón en aquel entonces, que la tierra era plana. ¿Tú me entiendes? Y yo quiera convencerte de eso, de palabras, y quizás esto lo estoy llevando a algo con ciencia, porque ya está demostrado científicamente, pero hay cosas que bíblicamente ya están establecidas como son. Entonces, que yo quiera venir a confundirte con cosas sin fundamento bíblico, es lo que yo entiendo que habla con palabras vanas. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Antes de que tú sigas, mira y quizá esté mal, porque aquí hay un punto. Recordemos que antes la Biblia no tenía puntuaciones, pero mira, todo lo que mencionaste arriba, que no andéis, que no sean ávaros, las inmoralidades, la idolatría, que nadie os engañe con palabras vanas. Pero oye, el 7 dice: por tanto, no seáis partícipes con ellos. Lo que me da a mí entender aquí, Pablo no está diciendo que ellos son de ese grupo. Pablo está diciendo que ustedes pueden caer en ese grupo. O sea, ustedes pueden incluso participar con ellos en estas acciones, pero no lo encasilla, no lo engrupa en este montón de cosas. En el original dice que no tenga comunión. Es decir,
Porque podemos estar juntos, pero Exacto. tener comunión es muy diferente. No tengan comunión con ellos. Tú y yo no podemos estar como en el mismo barco. Estamos en el mismo barco, Sí. pero tú y yo no podemos No hay seguir la misma corriente. Exacto. Y mira cómo lo dice el 8, que incluso le da una diferencia de vida aquí en el 8, porque antes tú eras como, eras tiniebla, o sea, antes tú sí pertenecías a este grupo, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, tú pertenecías ahí. O sea, Efesio, tú eras de ese grupo, pero ya a ti no te compete vivir o hacer estas cosas que tú hacías antes. Entonces dice el 10, el 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Y mira, yo creo que aquí en este caso hay un problema que nosotros cometemos a diario. Es a veces que nosotros somos muy... No queremos montarnos en una ola, por decirlo así, pero no la confrontamos. Sabemos que algo es malo, pero no lo confrontamos. Lo preferimos dejarlo así. ¿Hay algún tipo... ¿Eso está bien o está mal? Mi pregunta sería... No, yo te lo voy a poner así. Yo sé que hay un hermano que está en pecado. Yo debo decirle al pastor para que lo llame la atención, o debo yo acercármele y confrontarlo yo. Porque hay un y mira cómo voy a usar la palabra. Yo creo que hay un proverbio que dice que el que cubre el pecado como que se hace amigo. ¿Cómo es? No, el que cubre el pecado no prospera. No, hay un versículo. Otro más. Hay otro más que dice que como que encubre el pecado, como que guarda la amistad. No recuerdo bien, pero es así. Si no me recuerdo, es así. Entonces, si yo encubro ese pecado de ese hermano, pues yo sé, y quizás yo veo que él es un ministro del altar, y está predicando, está tomando participación en el púlpito, lo dejo o lo confronto. Es que mire lo que está pasando acá. Nosotros todos vamos mal, grave. Y les sé yo siempre ahorita eso. Si yo veo que un hermano mío, hermano en la carne, está construyendo una casa y veo que esa casa puede peligrar, quizás porque no le está poniendo zapata o quizás está en un lugar que no está muy bien para construir. Mi deber, y creo que lo haría, es llamarle la atención, que no construya ahí. Pero no así en el Evangelio. En el Evangelio nosotros vemos muchas personas que están en posiciones y construyendo en el ámbito espiritual cosas que no corresponden y lo estamos dejando. Porque entendemos que eso puede traer consecuencias. Y eso, como dice la Biblia, que a veces nosotros vemos el débil, dice débil, no es la palabra que dice, velo y cae en él, no se percibe y cae en él. Nosotros muchas veces vemos a alguien que va a la deriva y no le llamamos a la atención, ¿entiendes? Hablo en el término más quizá ministerial, porque en cuanto a los pecados, primero hay muchos que uno no sabe cuáles son, que no lo están haciendo, y lo que lo sabemos posiblemente le llamamos la atención. Pero en cuanto al ministerio, que este es el punto, en cuanto al ministerio, la cosa está marchando, como decimos nosotros, manga por hombro, y nosotros sabiendo que no está bien, y lo dejamos tranquilo. Y eso es ser partícipe. Eso, claro. Porque yo sabiendo no hago lo que tengo que hacer, o no confronto el pecado. Eso es lo que creo que Dios le dijo a Jeremías, que la atalaya ve el mal y no advierte. Ve que va al mal y no advierte. Si la atalaya está para advertir. Y a veces nosotros no quedamos callados frente a esa situación. Entonces, ¿debo yo chismotearlo con el pastor? No, porque eso son ya cosas para mí triviales en el sentido. Estoy hablando en el sentido ya de la vida del evangelio, en cuanto nosotros líderes sabemos que hay gente que no va en bien camino, y lo dejamos, lo aplaudimos. Ya eso, la Biblia habla respecto a eso, que si tú ves a un hermano caer, tú le puedes llamar la atención tú solo. Y si tú lo ganas, no tienes que ser el pastor. Ahora, ya hay una lista
de cómo se actúa con eso. Pero nosotros estamos cargados y llenos. De hecho, muchas veces donde vamos, visitamos, vemos el desastre que hay y no hacemos de la vista gorda. Hacemos de la vista gorda. De Por hecho, no tener problemas. Creo que eso no va a quedar a nosotros. De hecho, corremos en vez de enfrentarlo. ¿Entiendes? Entonces, es como decirle, no me importa su vida, yo se me voy a salvar yo. Y no debería ser, no debería ser caso. Dice el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndela, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y dice el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y sigue, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis en vino o con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera así rápida, a mí hay un jueguito que a mí no me gusta, que le dicen matatiempo. Para mí es una falta de respeto ese nombre. El tiempo es demasiado valioso. Y nosotros, de una manera u otra, nos hemos vuelto partícipe de ello y no lo quiero ver como una manera cotidiana, sino quiero verlo en este sentido espiritual. Esta generación de jóvenes y adolescentes es una generación que ha perdido el sentido del tiempo. Y cuando hablo del tiempo transcurrido en cómo tú lo inviertes. Demasiado tiempo invertido en cosas que no te enriquece a ti. Una, ni materialmente, ni conceptual, ni nada. Es como un tiempo óseo donde yo invierto mi tiempo y realmente sí lo mato, sin una necesidad de invertirlo en algún aprendizaje propio y que me dé al final algún beneficio en el cual yo lo pueda emplear o pueda tener algún beneficio de él. Entonces, realmente sí, en este tiempo hay muchos jóvenes que se han vuelto mal, no saben aprovechar el tiempo. No saben aprovechar el tiempo. Y en la parte final, donde dice así, pues, no seáis necios, sino entender cuál es la buena voluntad del Señor. Nunca vamos a entender la voluntad del Señor si no conocemos al Señor. La única forma de nosotros conocer su voluntad es conociéndolo. Y en este siglo, último siglo, no que se vaya a acabar el mundo, pero en el que estamos viviendo ahora, nosotros conocemos a Dios a media y a un Dios que quizá nosotros hemos hecho un Dios por nuestras experiencias, como ustedes comentaban ahorita. Y recuerdo una vez que preparando un debate, leí un párrafo de un portal de un libro que decía: Dios es una construcción de nuestras preguntas sin respuesta. Dios no existe. Y quito la última parte, eso de que Dios no existe, pero realmente nosotros hemos creado dioses de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestras preguntas que andamos buscando la respuesta. Y ese no es Dios. Dios está totalmente revelado en la Biblia como él es. En la Biblia están los no de Dios, los sí de Dios,
que Él claramente se ha evidenciado, aunque nosotros hemos puesto algunos y hemos dicho que Él dijo que no y otro que Él dijo que sí, y no es. Dios está revelado en la palabra y su voluntad, la única forma de conocerla es como cuando lo conocemos a Él. Concluye el verso 20 diciendo entonces, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias. Yo creo que hasta aquí el Señor nos ha ayudado en esta ocasión. Nos vemos en la próxima entrega. Puedo oír la voz de Cristo